Esto que ves aquí no es solo suciedad acumulada, es una bomba de relojería que puede destruir el componente más caro de tu aire acondicionado y además subirte la factura de la luz hasta un 15%. Te explico por qué limpiar los filtros no es un tema de higiene, es pura supervivencia del equipo. Hola manitas, ¿qué tal? Yo soy Xavi y esto es Casa a Punto. Aquí te enseñamos todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y cuidado de tu hogar. Y en esta ocasión te voy a enseñar por qué es muy importante limpiar los filtros de tu equipo de aire acondicionado. Cuando el filtro se satura, pasa esto. Mira, el ventilador tiene que forzar mucho para mover el aire. A más esfuerzo, más consumo eléctrico. Lógico, ¿no? Los grandes entendidos en energía lo tienen muy claro. Un filtro limpio reduce el consumo entre un 5 y un 15% aproximadamente. Y eso es mucho. Otro punto importante es el bloque de hielo. Sí, ese que ves a veces que está formada esa escarcha en el serpentín del aire cuando quitas los filtros. Como el aire caliente no pasa bien a través de ese serpentín, el refrigerante no absorbe calor. ¿El resultado? Pues la temperatura cae bajo cero, la humedad se condensa y el vaporizador se congela por completo. Y el golpe mortal. Aquí viene el peligro real. Si el serpentín se congela, el refrigerante vuelve al compresor exterior en estado líquido, no gaseoso. Los líquidos no se pueden comprimir. Si entra líquido al compresor, las válvulas revientan y el equipo se va directo al desguace. Tenlo en cuenta, una avería de cientos de euros por no lavar una malla de plástico con agua que tardas como mucho 10 minutos. Y que en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo correctamente. Quédate que te lo explico. Y si el bolsillo no te duele, pues piensa en lo que respiras. El polvo que salta del filtro se pega a las aletas húmedas del serpentín y a la bandeja del desagüe. Humedad más materia orgánica es el caldo de cultivo perfecto para todo bichito, moho, bacterias y ese olor característico a humedad insoportable nada más encender el aparato. ¿Te suena, no? De la oficina o de a veces. En ese caso no estás enfriando la casa, estás centrifugando alérgenos. Con un mantenimiento preventivo básico, 5 minutos bajo el grifo una vez al mes o durante una temporada fuerte de calor o de frío, si tienes un equipo inverter de aire acondicionado, pues al inicio de la temporada no hace falta que lo laves cada semana, ni mucho menos, pero siempre va a depender del uso que le des a tu equipo. En este caso tenemos un equipo de aire acondicionado con un split, una consola. Vamos a hacer la limpieza de filtros de consola y también te voy a enseñar en una máquina de conductos, aunque va a ser un poquillo más difícil porque nos tenemos que meter en el falso techo a ver si cabemos la cámara, el líquido, yo y todos, pero te lo voy a mostrar en este que es el tipo más común que podemos tener en casa. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los filtros que están aquí dentro. Cada consola es diferente, cada fabricante. En este caso, esta consola pues se abre así, de esta manera un poco más rústica, se deja esta tapa hacia afuera, hay muchos que se abren a unos 90, 70 grados así hacia arriba y así puedes sacar los filtros. En este equipo no están demasiado sucios porque aquí ya tenemos mucho cuidado de hacerlo habitualmente. Cada vez que cambia la temporada de verano o de invierno, pues los limpiamos para que el equipo sea lo más eficiente posible. Pero tú imagínate que esto está muy sucio y te aseguro que hemos visto filtros donde puedes sembrar patatas, así, literal. Y después hay clientes que nos dicen: es que mi equipo no funciona, no vale para nada, cámbiamelo. Pero si es que el problema es el filtro, es tan fácil como eso. Cuando un equipo no enfría o no calienta es principalmente problemas de los filtros y te aseguro que la eficiencia cae más de un 50%. Sacamos el filtro, es muy fácil, esto es así, ya lo ves que no tiene demasiado, aquí no se aprecia. Después lo vamos a ver porque lo vamos a ir a lavar a la ducha. Lo puedes lavar en una pica de agua, en el fregadero de la cocina o en una bañera o en la ducha. A mí me gusta hacerlo con la ducha porque con el chorrito de la ducha pues también se limpia bastante bien. Mira, ¿ves? Aquí un poquito, alguna cosita por aquí, pero no están demasiado sucios. Limpiamos, quitamos, desmontamos todos los filtros. Hay estos pequeños de goma que tienen esta malla también por aquí. Tenemos uno aquí y tenemos otro un poco más para allá. ¿Ves? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora vamos a limpiar el serpentín de la máquina y para eso lo vamos a hacer con un líquido especial que encontrarás varios en el mercado. Este es un líquido profesional que se llama Airnet, funciona perfectamente. No nos han pagado nada por el vídeo, con lo cual no le voy a hacer mucha promoción, pero sí que es cierto que es uno de los líquidos que mejor funcionan para limpieza. Hay dos, uno de limpieza y otro de desinfección. En fin, yo creo que lo fundamental es limpiarlos bien y después pues el buen olor y la desinfección. Si quieres le pones un liquidito
que hace buen olor y teóricamente pues también limpia las bacterias, aunque te vuelvo a decir que las bacterias están aquí y es donde hay que insistir. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner en marcha el equipo y vamos a echar este líquido limpiador en el serpentín, en toda la superficie, sin que toque cables eléctricos ni conexiones eléctricas, que en principio están cubiertas en un equipo de aire acondicionado si no abres ninguna tapa especial donde están las conexiones, y lo vamos a dejar ahí trabajando pues 1 hora aproximadamente. ¿Por qué? Porque así, sin los filtros, el líquido refrigerante pasa a través del serpentín, de todas las laminitas estas minúsculas que hay aquí, y va limpiando. Aquí no lo podemos ver porque el desagüe está centralizado a una tubería, a un bajante, y no vemos cómo sale. Si tú lo tienes en tu casa, pues en la típica garrafa de agua, verás cómo sale negro, literal, saldrá agua negra, bueno, líquido negro, porque es líquido. Vale, pues saturamos, tiramos líquido, sin miedo hasta la saturación, es decir, que no quede ningún espacio libre, sin humedecer por este super líquido. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos al plato de ducha, le vamos a poner líquido también a los filtros, vamos a dejar que actúen y después los vamos a enjuagar. Nos vemos ahí abajo. Bueno, ya estamos aquí en el plato de ducha, que es el sitio más cómodo donde podemos hacer esta limpieza, aunque ya te he dicho que lo puedes hacer también en el fregadero de tu cocina si es grande y si quieres. Aquí tenemos los filtros y aquí tenemos el líquido. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a saturar los filtros con el líquido limpiador y los dejaremos aquí actuar un ratito, un buen rato, para que el líquido, esto es como un desengrasante, ¿eh? El famoso líquido desengrasante para cocinas, pues es lo mismo, pero para que limpie. Esto limpia y reblandece todo el polvo que puede haber aquí. Después le vamos a dar con la ducha, suave, sobre todo no frotes con un cepillo fuertemente esta malla, porque se podría romper. La gracia está que esta malla fina es la que realmente está reteniendo el polvo para que no vaya directamente al equipo de aire acondicionado. Bien, ya tenemos aquí los filtros, los vamos a dejar, ya empieza a soltar suciedad, los dejamos aquí y ahora vamos a hacer lo mismo con un equipo de aire acondicionado por conductos. Va a ser un poco más complicadillo, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, este es el baño. Se nota, ¿no? Y los equipos de aire acondicionado por conductos habitualmente se colocan bajo un falso techo en el baño. Puede haber otras ubicaciones, pero es lo habitual. Aquí tenemos esta trampilla de registro que simplemente tenemos que abrir del todo. Quitamos la seguridad y la dejamos aquí colgando. Me voy a poner ahora del otro lado y voy a intentar subir la cámara a ver si podemos ver alguna cosa aquí dentro y te enseño la ubicación de los filtros del equipo este, que en este caso están bien, pero te aseguro que hay equipos que el que lo pone no piensa que tiene filtros. No sé por qué, pero siempre están en el peor lugar y con el peor acceso. Bueno, hemos venido al otro lado de la trampilla, ¿ves? Aquí está. Este es un filtro y este es otro. En este caso hay 2 piezas. Para sacarlos es muy fácil. Simplemente tenemos que hacer así, quitarle este seguro y de aquí arriba, que también tiene otro, ¿ves? Ya lo tenemos fuera. En este caso, estos filtros están un poquito más sucios que los otros porque este equipo se utiliza bastante y además es un equipo inverter. Vale, voy a intentar también quitar este otro, no sé si lo ves bien, aquí lógicamente está oscuro, ¿ves? Este es el falso techo. Quitamos, pero hay un buen acceso. Vale, es muy sencillo quitar el filtro, ya lo tenemos. Aquí no podemos colocar el líquido limpiador porque no tenemos acceso al serpentín, ¿ves? Aquí solamente está la maquinaria, lógicamente no lo podemos tirar líquido aquí. Lo que sí que haremos será limpiar bien todas estas rejillas, porque aquí también se puede acumular el polvo que pasa, y poco más porque en esta máquina o tenemos acceso al filtro o tenemos acceso al serpentín. Así que nos vamos a quedar con la limpieza de filtros, que créeme que es lo más importante para conseguir la máxima eficiencia de este equipo de aire acondicionado. Bien, pues cogemos un trapo, tiramos un poquito de líquido limpiador y ahora limpiamos bien estas rejillas donde apoya el filtro del aire acondicionado. Simplemente vamos aquí. Si tú tienes acceso al serpentín, por supuesto deberías hacer lo que te he enseñado con el equipo de split, pero aquí habría que sacrificar o una cosa o la otra. Por desgracia, estos equipos, la desventaja que tienen que al estar instalados en un falso techo, pues no hay acceso a las 2 partes y sobre todo el instalador no piensa
en eso a la hora de instalar el equipo. Vamos a limpiar los filtros y luego los colocamos aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a tirar nuestro líquido limpiador. Vamos a saturarlo para que reblandezca todo el polvo y desinfecte. Lo dejamos actuar por ambas caras del filtro. Y así. Estupendo. Pues ahora en un ratito volveremos, enjuagaremos todos los filtros, los colocaremos en su sitio, pararemos el aire y te cuento alguna cosilla más. Pues ahora que ya tenemos los filtros un ratito actuando con este líquido elemento, los vamos a enjuagar con la ducha muy suavemente y los vamos a sacar un ratito al sol y al aire pues para que se queden absolutamente perfectos. Fíjate como solo con el agua tibia, en este caso de la ducha, cae todo el polvo. Mira la suciedad. No es moco de pavo. Fíjate la cantidad de suciedad que parece que no tenían los filtros, pero lo que hacemos con el líquido es reblandecer todo ese polvo que se incrusta en esta pequeña malla, ¿ves? Y después lo enjuagamos así. Ahora estos pequeños que tenemos del split, estos pueden cambiar un poquito según el modelo de aire acondicionado que tú tengas. Bien, ahora los del equipo, este también. Ahora los otros filtros del split, estos que también parecían limpios, pero fíjate, no es necesario frotar, insisto. Si frotas puedes romper la malla y entonces es como si no tuviésemos filtro. Toda la suciedad pasa al aire acondicionado y ahí se pueden criar bacterias y además que es perjudicial para el funcionamiento del propio compresor. Bueno, ahora los vamos a poner aquí fuera que hace sol y un poco de aire para que nada, en un ratito estén secos y los colgamos en su sitio. Perfecto. Ahí, que se haga a fuego lento. Y en las unidades exteriores, ¿qué deberías hacer? Pues sobre todo revisar que el serpentín, todas las zonas de disipación del aire, el ventilador, esté en buenas condiciones. Es decir, que no haya una esparrota, alguna pieza, la rejilla, porque esto está aquí arriba en el tejado y evidentemente no subimos cada día. También puedes coger una manguera de presión de agua, limpiar fuerte el serpentín, no pasa nada, le puedes dar compresión, pues para limpiar toda la parte exterior, digamos, todo el polvo que se puede haber acumulado aquí dentro. Yo ahora mismo no lo voy a hacer porque precisamente en este momento se ha roto la manguera que tenía de jardín, de presión de agua. Lo puedes hacer con una Karcher, lo puedes hacer simplemente con una manguera de jardín. Limpias un poco bien todo esto para que salga el polvo y así pues tienes más eficiencia también en la máquina. Otra cosa importante que tienes que hacer, revisar todas las conexiones, sobre todo toda la coquilla, o sea, la protección del tubo de gas de las máquinas. ¿Por qué? Porque la coquilla les encanta a muchas especies de aves para hacer nidos. Aquí en la zona donde está esta casa, pues es en medio de la montaña, muy cerquita de la montaña, y hay aves y pájaros para regalar. Con lo cual, cada año tenemos que subir y revisar todas las coquillas, reponerlas y además probamos el año pasado, que un día ya te hablaré de ello en otro vídeo, colocamos un material aislante térmico de aluminio. Parece ser que el aluminio no va bien para hacer los nidos, con lo cual este año hemos visto que está en buenas condiciones, prácticamente igual que el primer día. Eso es importante, sobre todo es una parte también muy eficiente de funcionamiento de tu equipo de aire acondicionado. Si las coquillas están en mal estado, lo tienes mal para que el equipo también funcione correctamente. Bueno, pues ahora que tenemos los filtros perfectamente secos, sobre todo porque si queda un poco de humedad y no pones en marcha el equipo, podría ser que esa humedad aquí se encuentre súper bien los bichitos y críe un poco de moho o alguna bacteria. Entonces ahora que están secos al sol, los vamos a colocar de donde los cogimos y ya tenemos nuestro equipo perfectamente y en las mejores condiciones. Colocaremos los filtros superiores, primero estos de aquí pequeños que son los interiores, este otro. Vamos a poner estos filtros, ves que tiene aquí como unas agarraderas muy prácticas, son para poner así, esto es la parte posterior
Y esto pues asegúrate que entren aquí las pestañas y estas también que entren aquí y esta también que entre aquí, ¿ves? Así, no es que vaya a salir volando, pero con el movimiento del aire pues podría ser que si no está bien encajado pues no hace su función, y su función es filtrar. Este exactamente igual, ¿ves? Lo cogemos aquí con las agarraderas, lo posicionamos en estas guías, atrás, adelante. Este equipo la verdad es que tiene también mala uva con la puerta que no se abre hacia arriba. Esto ya está en su sitio, perfecto. Ahora cerramos la compuerta con mucho cuidado. Estupendo. Vamos a probarlo, vamos a ponerlo en marcha, a ver si funciona todo bien, se abre bien esta compuerta de entrada y la tobera de aquí de salida. Muy bien, esto funciona bien y esto también se ha abierto bien. Pues nada, vamos a dejarlo un ratito que disfrute de esos filtros limpios y así probamos un poco cómo va el equipo. Ahora vamos a colocar los filtros del equipo de conductos. No hace falta que te explique cómo, porque ya hemos tenido suficiente dificultad para estar con la cámara y quitarlos como para ahora ponerlos. Ya lo has visto que es muy sencillo también, ¿eh? Tienen las pestañas, vamos a poner uno y otro y ya está. Pondremos también en marcha el equipo pues para en la función verano, que ahora ya estamos en verano, pues para que vaya funcionando, vaya fluyendo el gas, que hace ya algún tiempo que no se ponen en marcha los equipos de esta casa, obviamente, en ese tiempo impasse entre invierno y verano, y bueno, es el momento ideal siempre para hacer el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. Igual pasa en otoño, cuando no están trabajando a diario, que no tienes esa demanda de funcionamiento, es cuando tú tienes que aprovechar y dejarlo todo a punto para que cuando llegue el momento, cuando llegue el apretón de frío o de calor, tú puedas poner en marcha los equipos sin ningún problema y están funcionando siempre al día, y sobre todo están trabajando eficientemente. Mantener un equipo en las mejores condiciones de uso y de eficiencia energética es básico, sobre todo porque si aumenta el consumo, aumenta también tu gasto económico. Y una de las mejores maneras de mantener la eficiencia energética de ese equipo es también pudiéndolo controlar. Hoy día tenemos muchas aplicaciones domóticas en el móvil, en aplicaciones que controlan todo tu hogar, pero es fundamental que esos equipos estén integrados en esas aplicaciones para que incluso con la voz tú le puedas decir a tu Google Home o a tu Alexa pues que encienda o apague el equipo en función de la temperatura que tengas en casa, y también lo puedes incluso domotizar con un pequeño termostato, con wifi o con otro sistema de comunicación para que ese equipo sea totalmente autónomo. Y hay un problema, que no todos los equipos del mercado, sobre todo los que son un poquito más antiguos, tienen esa conexión wifi. En este vídeo de aquí te enseño cómo controlar de manera súper eficiente un equipo de aire acondicionado por conductos con una consola en la pared que no tiene conexión a Wi-Fi. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues mira este tutorial que te lo explico paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo.